casa. Y dije, qué bonito, pero cuando dijo, los abraza por segunda vez y entonces ellos se unen a ella y es para su evolución, en donde ellos pueden ascender, dije, pero así sentí el abrazo bonito, como que toda mi piel se puso así sentimental y sensible. Me siento muy contenta de que los querubines y sanobines, pues yo entendí que siempre están con nosotros porque son los que más acercamiento tienen con los humanos y que vienen en parejas, no parejas sexuales, no tienen nada que ver con lo sexual. Viene uno positivo y uno negativo, ¿no? Y bueno, que están siempre con nosotros, me encantó, me encanta que también, pues ellos están en continua capacitación. Bueno, desde los serafines, creo que todos en el universo estamos en continua capacitación para llegar a la perfección. Este, y bueno, esta lectura me hizo sentir más acompañada. Ah, bueno, y también tienen que ver los Melquidesis, que son nuestros favoritos, porque también ahí son capacitadores, ¿no? Entonces, bueno, pues me sentí, muy contenta. Claro que ya entendí esta parte de los millones y millones de serafines, porque mencionan el momento en el que Micael está en la cruz y que dijo que su padre podía mandar 12 legiones de ángeles, ¿no? Y bueno, son millones de angelitos los que hubieran venido. Y bueno, pues me da mucho. Ah, otra cosa interesante que se me hizo es que los serafines de este universo de Urantia nacen cuando nace la vida en Urantia. Este, que mientras se creaban a las criaturas de Urantia, otros serafines vinieron prestados de otros mundos aquí a estar con nosotros, pues cuidándonos en lo que hacían nuestros propios, o bueno, no los propios, sino los serafines que están como de locales aquí en nuestro universo. Eso me encantó porque creo que cada espacio y cada mundo tiene sus propios seres divinos y celestiales. Yo me imagino que por el nivel de evolución, por la diferencia que hay entre mundos. Y bueno, pues nosotros con este tema que estamos en cuarentena, es que eso se me hace muy feo, actual, porque, bueno, no feo, pero pues me imagino que ha de ser muy bonito o muy diferente aquellos mundos que no están en cuarentena. O sea, no sé, pienso que el desarrollo espiritual es muy diferente a nosotros que estamos en cuarentena y estamos todo el tiempo luchando contra ese virus, ¿no? Y bueno, pues hay mucho más cosas, pero también mis compañeros tienen que participar. Estoy muy contenta, me siento más acompañada. Me encantó. Bueno, dicen que nuestros serafín y nuestros hermanitos que están con nosotros nunca tienen contacto con el ajustador del pensamiento. O sea, que están, pues los tenemos en nuestro mismo ser, pero entre ellos no hay pues sí, no se secretea, pues no hay comunicación. Eso es lo que yo entendí. Y bueno, pues estoy muy encantada con la lectura y contenta. Muchas gracias. Gracias a ti, mi corazón, por compartirnos tu experiencia de la lectura. Qué bonito que inspire todas estas cosas. Y muy bienvenida seas, corazón bello. Muy bienvenida. Bienvenida, Mari. Bienvenida, Fer. ¿Cómo están, corazones? Gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. La paz sea con ustedes, amadas hermanas, amados hermanos. Gracias por estar presentes en este día de reunión para compartir estas cosas tan lindas, tan interesantes que hay en el libro de Urantia. Eh, Gracias por hacer posible este espacio y por darnos un poquito de su tiempo para bendecirnos con su perspectiva, con su sentimiento, con su entendimiento
y con todas las cosas que aparecen en su propia experiencia de recoger esta información. Estamos aquí para aprender y crecer juntos, aprender los unos de los otros y pues tenernos es una gran bendición porque nos enriquecemos los unos a los otros. Es como si de repente nos surgieran 8 mentes. Es una cosa maravillosa. Entonces, muchas gracias por estar aquí, mis corazones. Y pues comenzamos un par de documentos después de esta primera partecita de este siguiente seminario. Pues un documento que de alguna manera continúa con cuando, si estuvimos en la primera parte, cuando estudiamos sobre aquellos que son semejantes a estos ministros, pero que pertenecen a esferas mucho más altas de las que estos que estudiamos esta vez, y estos son más cercanos a nosotros, son los que en nuestras tradiciones hemos ubicado como los ángeles, ¿no? Entonces es muy bonito conocer, es interesante saber que el ministerio espiritual de Dios en el universo pues abarca todos los ponderables de la existencia, desde la existencia material hasta la existencia más pura espiritual, la más elevada de todas. Como en todas estas áreas de la existencia pues hay una administración espiritual que sirve justamente como una cadena viviente que nos enlaza hasta lo más sutil y lo más puro hasta la eternidad. Es muy bello conocer ese ministerio, parte de ese ministerio. Es muy bonito porque también apunta hacia que nosotros vayamos teniendo una mayor comprensión de la estructura del universo, de acuerdo a cómo nosotros podemos ahorita nosotros reflexionar sobre ella, concebirla y comprenderla, ¿no? En pos de la conciencia cósmica. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Siempre, para que sepamos, yo intento darles la palabra de acuerdo a cómo ustedes van llegando. Por eso es que vamos en cierto orden de aparición en cuanto a nuestra participación. Bienvenida, Julieta. Gracias por estar aquí, corazón. Bienvenida. Mm. Entonces, pues, si no tuvimos oportunidad de recorrer la lectura, no pasa absolutamente nada, simplemente compártanos cómo están en este momento, cómo se sienten y pues más al ratito que tengan ganas, poder participar a partir de todo lo que nuestros hermanos y hermanas compartan a su vez, ¿vale? Entonces, pues, querida Eurídice, tienes la palabra, mi corazón. Gracias por estar aquí. Compártenos cómo estás, cómo te sientes y si pudiste recorrer la lectura. Ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Me tengo que cambiar de casa y ay, ya saben que eso es una locura. Este, desde el caos de, bueno, ¿y a dónde me he de mover ahora? Este, bueno, ya afortunadamente haber encontrado y es muy difícil en esta ciudad. Esta ciudad es terrible para ser arrendatario. Este, hay muchos requisitos. Incluso hay nuevas instituciones donde obviamente hay costos altos para como renunciar al derecho de amparo por desalojo, por falta de pago. Entonces, es un despojo de derechos durísimo en Jalisco. Entonces, afortunadamente encontré una persona entiende más de la confianza entre las personas más que en las garantías jurídicas y económicas y de contratos. Bueno, al final sí vamos a firmar un contrato formal, entonces eso me tiene mucho más tranquila, pero estoy un poco entre muchos libros y muchas cosas que quiero regalar y me tiene un poco sobrepasada eso, pero nada que no se resuelva. Y con respecto a la lectura, en esta ocasión no volví a leer, sí escuché el audio, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte venía yo con una acompañante y me encanta porque me dice, oye, ¿y la psicología? Es una nueva técnica esto de los serafines. Y yo, sí. Obviamente
le dije, no, es una cosa que esto, o sea, también eso de dar explicaciones, este, pero bueno, lo que logré captar o con lo que más me quede, es que me falta una lectura de las personalidades que creo que la voy a hacer porque va a tener mucho más sentido esto. Esta cuestión de las jerarquías y otra vez nuevamente como los números, lo que comentaban hace rato, ¿no? Me llamó mucho la atención esto del ángel negativo. Yo siempre poniendo la atención en donde no debo. Y y pues nada, eso les puedo compartir, gracias. Muchas gracias a ti, mi corazón, por compartirte. No, mira, uno no pone no es que debe de poner la atención en alguna parte en particular, justo. Si resuena, si resulta, si lo se resalta en tu mente, pues esa es justamente aquello que tal vez en alguno de nosotros no suceda, ¿no? Entonces, esa participación, ese aporte nos permite ya reflexionar sobre ello, sobre algo que a lo mejor alguno de nosotros no lo hubiera notado, ¿no? Pero qué lindo que nos compartas lo que nos quieras compartir, corazón. Gracias. Bienvenido, hermano, bienvenida, hermana Jess, Iván. Gracias por estar aquí, corazones. Compártanos cómo están. ¿Pudieron hacer su recorrido de lectura esta semana? Adelante, corazones. Muchas gracias, hermano. Estoy bien. Sí lo pude leer. Fue muy bonito. Es un documento bello. Eh, la sesión pasada no pudimos estar, pero igual leí el otro documento. Y bueno, sobre el otro documento decir que es muy interesante esto de que el universo es una gran escuela, que siempre estamos aprendiendo, capacitándonos eh, para el camino a la perfección, ¿no? Y cómo tenemos estos dos eh, caminos de estudio, que es la teoría, digamos, el que se nos dice cómo hacerlo bien o de la manera ideal, y la práctica, ¿no? Lo que te da la experiencia. Y, y que sí es todo un camino, ¿no? Todo una variedad de aprendizajes con muchas personalidades. Y que esto quizá en algunas mentes puede parecer cansado, ¿no? O desgastante, pero tú cuando le agarras ya amor a la vida y tienes fe, esto se vuelve una gran aventura y tienes que, yo por ejemplo antes le tenía mucho rechazo a la escuela porque pues el sistema aquí educativo pues sufrí mucho en él, ¿no? Eh, pero una vez que sanas esto, pues ya ves el estudio y el aprender y el capacitarte, pues ya no desde el miedo o la obligación, sino desde la aventura y el amor, ¿no? El amor al servicio, el amor a aprender, a expandirte, saber que te puedes equivocar y seguir, eh, y que siempre puedes aprender más, pues eso es una gran aventura, sin convertirlo en una carga, sino algo emocionante que es bueno y que el universo pues es una gran sociedad, ¿no? Organizada, en donde nos compartimos, que eso para mí es el aprendizaje, ¿no? Compartirnos experiencias, hacer el enlace, la cadena de conocimientos y ir creciendo juntos como hermanos. Entonces ver el universo así como una escuela y como una familia, pues es bello y saber que todavía nos falta muchísimo y que todo es mucho más grande, mucho, mucho más grande de lo que imaginamos. Y bueno, ya en este documento, pues sobre Los Ángeles, pues yo no había pensado mucho en Los Ángeles, obviamente pues están ahí en la cultura religiosa, en el misticismo, en el arte, pero nunca realmente me enfoqué tantos en ellos. Eh, pues de niño, ¿no? Te decían el ángel de la guardia, y sí, sí le recé, ¿no? Más que por educación, que me enseñaron a que te cuidara, ¿no? Hasta ahí lo dejé y después ya con ciertas intuiciones, como, con un camino espiritual más personal, yo personalmente sí llegué a sentir como la presencia de un ángel, tanto que le llegué a escribir poesía a ese ángel, ¿no? Dos poemas. No puedo estar tampoco seguro, pero sí
sentía yo eso, ¿no? Ahora, pues también te dicen que no es como tú crees. Bueno, eso es lo que yo entiendo, que no todos tienen un ángel ahí guardián, sino solamente los que ya toman una decisión realmente de servir a Dios, es lo que yo entiendo, y ya son como estos ángeles que guardan a la persona que tiene cierto destino. Entonces, a mí no me queda muy claro el papel de estos ángeles, si realmente nos están cuidando, si realmente están ahí, o más bien va a ser después de la muerte, que nos van a asistir en este camino a la perfección. Y lo que me gustó mucho de este documento es que también ellos se alegran de nuestras obras de arte, de la música. Entonces ahí sí me puse a pensar de cómo el verdadero arte sublime, que ese fue un camino para mí antes de lo espiritual, antes de lo legítimamente espiritual, yo tuve un camino de búsqueda artística y sí sentía pues algo espiritual, y todavía siento algo espiritual en el verdadero arte. Entonces sí ver que ahí estamos llegando a algo angelical en el arte sublime. Entonces ver que el verdadero arte es angelical, esa reflexión eh, fue interesante para mí. También algo que me gustó es que los ángeles pues no nos acusan, ¿no? Están ahí pero no nos juzgan y cómo nosotros, siendo humanos, siendo inferiores, sí nos atrevemos a juzgar, ¿no? A los demás. Cuando los ángeles pues ni siquiera se atreven a eso. Entonces eso es una buena reflexión, ¿no? El dejar esos juicios, dejárselos a Dios, y nosotros no somos quien para juzgar, estamos aquí aprendiendo como hermanos, más bien apoyar al otro, a ir al camino, a compartirle la luz, no compartirle la condena. Entonces, es eso lo que me interesó mucho. Y una duda sobre los seres intermediarios, los seres intermedios y secundarios, que son más materiales. Si esos los llegamos a ver aquí en esta vida, porque pues comprendo que tienen que ver con lo más material, si los llegamos a ver o no, o igual son totalmente invisibles. Esa es una de mis preguntas. Y bueno, pues yo sé que es un documento que tiene mucho más, pero pues ahora sí señalé lo que más me llamó la atención. Igual esto de que siempre trabajan en pares, que siempre es un trabajo en equipo, lo positivo y lo negativo, que no es que sea negativo, sino que más bien es pues, como lo femenino y lo masculino, ¿no? Que son dos fuerzas que se complementan. Eso fue también interesante. Y eso me interesa, gracias a esto, me están interesando más Los Ángeles, la cultura de Los Ángeles, el saber si me puedo encomendar a ellos. También es interesante que no los tenemos como que adorar, sino más bien también están en el camino. Y pues vas comprendiendo más, gracias al libro Durantia, pues todo lo que se dice en la Biblia, me gusta, ¿no? Que ahí en el documento te señalan, ¿no? Entre comillas, por eso Jesús dijo que van a venir los ángeles, o por eso el apóstol vio esta visión de que Jesús está al lado de Dios y las autoridades, no me acuerdo bien, pero esto, ¿no? Cómo lo conectas y dices, ya vas conectando más, ya vas viendo todo el panorama completo, más completo, digamos, y ya no te parece tan raro ya cuando ves un pedacito en la Biblia. Entonces esas conexiones a mí me agradan mucho verlas aquí en el libro Durante. Gracias, hermanas. Bueno, contestando a la primera pregunta, eh, sí, no pudimos estar la semana pasada. Yo personalmente he estado con mucho trabajo, cosa que agradezco porque es algo que le pedí a Dios, pero sí tengo que administrarme muy bien con mis horarios y todo, ¿no? Porque sí ha sido complicado. Y voy casi un documento atrasada, o sea, ya voy con el documento de la semana anterior y de este pues solamente logré leer un pedacito, ¿no? Y bueno, pues mi pequeña opinión conforme a eso es que como dice Iván, bueno, yo también, ¿no? De niña me encomendaba a mi ángel de la guarda y luego crecí y como que ya eso se desdibuja un poco, ¿no? Como pues de esa parte, ¿no? En la que uno se encomienda. Y no sé, a partir de que empecé a leer Urantia también hay tanto séquito como de personalidades por ahí que pues últimamente yo me he enfocado a Dios y a Jesús, ¿no? Y de hecho a Jesús ya últimamente, porque antes tampoco, ¿no? Y bueno, pues ahorita que leía también un poquito de los
ángeles, pues también me daba curiosidad como, bueno, entonces, o sea, si están aquí, sí, todo eso que pensé siempre, ¿no? De que están por ahí como cuidándote, ¿no? Y Iván puso el audio también, entonces por ahí también escuché un poquito de esto de que ellos se alegran, ¿no? O también pues se afligen, ¿no? Con nuestras acciones, ¿no? Y todo, entonces, eh, pues otra vez me entró como esa cosquillita, ¿no? O sea, de que, pues más allá de creer, o sea, si son o no son, creo yo que es también una parte como de uno que se abre a experimentar ciertas cosas, porque eso a mí me pasó con el Espíritu de Dios, ¿no? Yo antes creía en Él y luego ya no creía en Él y luego otra vez volví a creer en Él, pero ya después pasé a sentirlo, ¿no? Y a experimentarlo, cosa que pues para mí eso es como un parteaguas, ¿no? Un antes y un después, pero creo que también eso partió mucho de mi voluntad, ¿no? O sea, el hecho simplemente de abrirme y de decir, bueno, hay algo aquí, ¿no? Y al menos yo obtuve una respuesta a cambio, ¿no? Es como lanzar un grito a la nada y de repente sí alguien contesta, ¿no? Y bueno, pues algo así, entonces ahora lo estoy pensando de Los Ángeles, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa si uno se abre a esto y pues habrá una respuesta, ¿no? Como del otro lado. Lo que sí es que, bueno, también al escuchar un poco el audiolibro, eh, pues hay una parte en la que escuchaba algo así como no se sientan solos, ¿no? Y si en algún momento tienes como alguna dificultad, pues tienes que saber, ¿no? Que hay alguien, ¿no? Que está ahí también contigo. Y ahorita me hace sentir calma, pero también me hizo sentir pues cierta tristeza, ¿no? Porque el hecho de carecer de una, ni siquiera sé si llamarle cultura espiritual o experiencia espiritual, o sea, desde muy pequeños, pues me parece que sí sentimos muchas veces esa soledad, ¿no? Ese sentido como de estar perdido, ¿no? Y que realmente no sabemos a dónde acudir cuando al parecer siempre hay algo ahí, ¿no? Entonces es como tener el oro enfrente y pues no sabes, ¿no? No sabes que ahí está. Entonces también como que dije, bueno, pues cuánto tiempo, eh, pues no sé, tal vez desaprovechado, ¿no? O que pude haber vivido de distinta manera como los conflictos, ¿no? Carencias, etcétera. Pero bueno, y un poquito ya más de la lectura. Eh, Pues me llamó la atención esto también, ¿no? De que trabajan en par, de que me gustó mucho la parte en la que dicen que vamos a, no lo entendí muy bien, pero si en Morontia o por ese nivel, vamos a ser similares, ¿no? Como a ellos en algunas cosas, cosa que también se me hace muy bello. No es la primera vez que lo digo en este grupo, pero yo cuando leo ese tipo de cosas, sí se me viene a la mente como "Oh, qué ganas de morirse, ¿no? Porque lo empiezan a pintar como tan bonito que ya en vez de tenerle miedo a la muerte, uno ya como que dice, ya, ¿no? Que, que venga. Pero bueno, eso es a ratos, ¿no? También me gustaría vivir muchos años también. Y también tengo esa misma duda que Eurídice de cuando hablan de los serafines positivos y negativos. Y me llamó la atención también esto de que ingresan a cursos locales de capacitación, esto que decía Iván de la lectura de la semana pasada, ¿no? De que la escuela, el universo es una escuela. Y bueno, yo ahorita estoy pensando, ¿no? En hacer una especialidad y todo, ¿no? Y me piden el inglés, cosa que yo siempre le huyo, me da flojera, no me gusta, ¿no? Y entonces, pues digo, bueno, ya, ¿no? Uno al fin y al cabo, pues vive esta vida y se muere y ya se va como a lugares más bonitos, pero luego veo que en esos lugares, pues también hay que tener cursos y aprender y hasta aquí ser bilingües, ¿no? Entonces, pues de alguna forma me hace también flexibilizar un poco mi mente, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues tal vez esta cuestión de, pues todo lo que hemos visto a lo largo de la lectura, ¿no? Desde organización, o sea, de cómo entre ellos se organizan, entre ellos, pues cómo resuelven, ¿no? Como situaciones, que siempre hay como un espejo, ¿no? Entre arriba y abajo y entre, bueno, esa perfección que manejan y nosotros intentando llegar tal vez, pues a algo, no sé, al menos mínimamente coherente, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros problemas, etcétera. Y también aquí, ¿no? En cuestión de estudio y capacitación, pues me parece que también me sonó un poco, pues, similar. Y pues sí, creo que voy a esperar a que los demás hablen para también nutrirme un poco de las demás opiniones. Creo que esa sería hasta ahora mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, muchas gracias, hermano, gracias por compartirse, gracias por estas
contribuciones. Y sí, voy tomando nota de sus preguntas. Muchas gracias por todo esto. Esto de la duda respecto de lo positivo y lo negativo, ojalá y pudieran formular cuál es la reflexión que les provoca o cuál es la pregunta que les viene a la mente o el enfoque con el que les gustaría abordarlo para poder hacerlo, ¿vale? Y muchas gracias, corazones. Adelante, querida Mari, tienes la palabra, mi corazón. Gracias por estar aquí. Compártenos cómo estás. ¿Tuviste chance de recorrer el documento? Y bienvenida, querida Rebe. Un abrazo bien grande. Gracias por tu presencia. Hola a todos, buenas tardes. Sí, tuve la oportunidad de recorrer el documento, el audio también, y saqué cosas bonitas, creo yo. Algo que me llamó mucho la atención. Bueno, yo para empezar, yo nunca he sido de ángeles, de toda mi vida. Yo veo que muchas señoras con las que he platicado se saben muchos nombres de ángeles, yo escasamente uno o dos. Y no me llaman mucho, o sea, no me llamaban la atención mucho, pero ahorita a través de todo el aporte que da el libro de Urantia, cómo te va haciendo una mente más reflexiva y más abierta, más amorosa. Entonces, pues le puse atención a esto y me gustó de que, pues, yo creo que yo así lo entendí, que hay ángeles que nos están mirando, nos están asistiendo, que se llenan de alegría cuando nosotros hacemos bien las cosas, estamos contentos, hacemos cosas bellas. Y dije, bueno, pues de aquí en adelante portarse mejor porque pues me están mirando. Yo, yo digo, me va a dar mucha pena que vean cosa malicia en mí. Y algo que también me gustó mucho es de que no son chismosillos, mentirosillos y no te van allá a poner en mal con el jefe, sino que esa no es su función. Otra de las cosas también que me llamó la atención fue que alguna vez cuando nosotros estemos en Morontia vamos a ser casi iguales que ellos. Y ahí mencionaban que pues vamos a tener, ya no vamos a sufrir lo de lo que es la transición de la muerte como lo tenemos que vivir aquí en la tierra. Ya vamos a ser eternos, vamos a tener vida eterna. Entonces esto me llevaba también a pensar que alguna vez tú nos dijiste que pues esto de tener vida eterna es decisivo de cada personalidad. Como nosotros como individuos, que cada quien tiene su personalidad, pues es decisivo. Y me gusta que estando en Morontia, pues los voy a ver, voy a convivir con ellos, porque yo así le entendí, es lo más cercano que vamos a tener. Son los ángeles, los querubines, los cenobines o sanobines, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, con todos ellos vamos a convivir. La duda que me surgía es que alguna vez tú nos dijiste, eh, cuando ya estemos en esos mundos de estancia, vamos a tener que completar lo que no pudimos hacer aquí. Y yo, se van a reír de mí, pero yo lo voy a preguntar. Si tú no completaste una relación amorosa o sexual con alguien acá en la tierra, ¿cómo le vas a hacer ahí arriba si ya no vamos a tener sexo, no estamos sexuados, ya vamos a ser positivo y negativo, vamos a estar en otras esferas diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos corregir o lo tenemos que ya llevar hecho el trabajo desde aquí para allá, de allá empezar otra? Ay, no, qué pena, pero a mí me surgió esa duda y yo la quiero saber. Ya tenemos de llevar completada la tarea aquí, porque allá ya no somos seres sexuados, allá somos seres ya espirituales y vamos a estar en Morontia que vamos a seguir desarrollando más la parte espiritual. Entonces, esa era una pregunta. Entonces,
Pues a ver, o sea, me llenó mucho, ya lo dije, ya lo dijo Iván, de que cuando dijo el maestro que él podría pedirle al Padre que vinieran, pues prácticamente es un ejército de ángeles, ¿no? A asistir, a estar aquí con nosotros, qué lindo. También pues esta situación de que si nosotros no hubiésemos fallado o no hubiese fallado, no que no estamos estuvo mucho tiempo Urantia en rebelión, quizá para nosotros como desarrollarnos como seres humanos ya más completos, un poco más espirituales, no tan materiales, hubiese sido más fácil que estar dando tumbos aquí, para allá y para acá, encontrando todo el tiempo el camino, ¿no? Hasta que por fin das con él, que es concentrarse en la parte espiritual, que es lo más lindo en lo que tenemos que trabajar para ir ya avanzando, para llegar a esos mundos de estancia que nos esperan. Entonces, yo también me preguntaba cómo sería que no hubiésemos tenido esa rebelión. Sería más rápido nuestro avance, vendrían los ángeles, nos asistirían más. O sea, me lleno de muchas preguntas, pues, ¿cómo sería nuestra vida más tranquila, creo yo, sin tantas cosas que tenemos que vivir como humanidad aquí? Entonces, a mí me pareció una lectura muy linda, abre más la conciencia para seguir avanzando, para seguir fortaleciendo toda la parte espiritual, que es lo más importante, creo yo, que tenemos que trabajar como seres humanos. Pues eso. Muchas gracias, mi corazón. Gracias por compartirte, gracias por tu presencia. Tomo nota de tus preguntas. No, qué bueno que se atrevan a hacer todo tipo de preguntas porque es importante compartir todas aquellas cosas que se presentan en uno. Si no, pues no aprovechamos al máximo pues nuestras reuniones, nuestra alianza, nuestra búsqueda honesta de la verdad. Gracias por tus preguntas, mi corazón. Adelante, querida Fer, gracias por tu presencia, corazón. ¿Cómo estás? Compártenos. Gracias. Bueno, es bonito ver de vuelta. Lo quería señalar a nuestras compañeras que no habían estado. Es muy bonito volver a escuchar sus voces y sus compartires, porque definitivamente es que cada una tiene algo bien particular que nos suma a todos los demás. Entonces sí se siente la ausencia de una u otra. Así que nada más quería decir gracias, María, pero también es que siempre me hace reír. Gracias por tu autenticidad. Y justamente la última pregunta que hizo estaba relacionada con lo que te había preguntado justamente la sesión pasada, que era esto de por qué justo aquí se determinó este tema, por qué empezamos desde femenino y masculino, ¿no? Entonces, está un poquito relacionado a esta pregunta, me parece. Y justo me llamó la atención también esto de que particularmente eso no está en Los Ángeles, ¿no? O sea, te dice, sí comparten emociones, afectos, pero, o sea, sí hacen una señalización particular de eso, porque podrían decir, ya no tienen enojo, ya no, pero particularmente lo que señalan es eso. Entonces, me parece que es algo importante a que consideremos, porque de hecho es una de las preguntas que yo siempre he, pues, preguntado en mi entorno, a maestros, a compañeros, a colegas, ¿por qué el tema de pareja mueve tanto? ¿No? O sea, siempre he sido como, ¿qué hay ahí, ¿no? Que a nivel humano mueve tanto, ¿no? Y se han escrito tantas canciones y es musa de pinturas y, ¿no? Entonces, me parece interesante, me parece que hay un guiño ahí interesante y justo creo que tiene que ver con lo que me respondiste un poquito la sesión pasada, que es que este aprendizaje de estar a dos, de esa unidad, o sea, del entender la unidad, de no mirarnos en separado, sino siempre en complemento. Eh, Así que bueno, eso igual señalar eso. Eh, bueno, es que de verdad que esta película cuando la vi,
no pensé que, o sea, me impactó y aparte ya había comentado que mi papá me la recomendó y yo sentí que de alguna forma mi papá sin saberlo, algo en su interior también lo percibía. Y me dijo, por favor, ve esta película. Y los dos así como entradísimos en la película, y era la esta de los agentes del destino. Y es que para mí es una descripción muy clara de todo esto que nos hablan en Urantia, de cómo funcionan los ángeles, ¿no? Que esto que incluso ya hemos visto en sesiones anteriores, en documentos anteriores, que incluso ellos no tienen toda la información, ¿no? Que de hecho ellos hacen ciertos movimientos para la evolución de cada uno de nosotros, pero que incluso ellos tienen, o sea, como que van por una información, pero de hecho hay como eh, pues sí, como jerarquías más altas que por ahí pueden hacer como un cambio ahí como interesante. Y justo relacionado con esto, me gustaría si pudieras aclararnos este último, porque lo volví a leer, o sea, es todo el párrafo, pero particularmente la parte última en la página 425. Dice, en la experiencia personal del mortal individual, estos diversos niveles están indudablemente más o menos unificados y hechos personalmente significativos por las operaciones misteriosas y no observadas del divino ajustador del pensamiento. Entonces, por más que intenté integrar esta información, no terminé de entenderla y creo que es muy importante porque justo está relacionada con esta percepción que tenía de la película. O sea, como que cada personaje es parte del mecanismo de Dios y que particularmente estos personajes que nos relatan en este documento están intrínsecamente relacionados al ajustador del pensamiento, pero no termino de entender bien esto que nos explican. Entonces, si pudieras explicárnoslo un poquito más, cómo es este funcionamiento. O sea, el ajustador de pensamiento los percibe a ellos son parte de, o sea, ellos dan alguna información al ajustador del pensamiento. Un poco creo que tiene que ver con esta pregunta que hace Iván, ¿no? O sea, creo que tal vez la manera en cómo nosotros podemos percibirlos es gracias al ajustador del pensamiento, o sea, los mensajes que tal vez ellos pueden dar el ajustador del pensamiento es el que lo recibe. Bueno, ahí como, y sé que un poco está explicado en esto que hablan de que algunos están por algún tipo de circuito, eh, hablan cierto tipo se energetizan de una forma, unos más espiritual, unos más material. eh, entonces, bueno, creo que es una continuación de todo lo que explican de los seres intermedios y que también me llamó mucho la atención esto de que existen no menos de 24 técnicas distintas en la producción de estos seres intermedios secundarios, y la modalidad de origen de este grupo en Urantia fue rara y extraordinaria. O sea, está como, ok, entiendo que pues evidentemente por ser un planeta aislado, mundo aislado, todo funcionó de una manera distinta. Entonces, pues un poquito entender cómo se dio este funcionamiento. Me gusta mucho, hay cositas palabritas que me encanta, como que dicen que los querubines no poseen el privilegio de los serafines de estar acompañando a los seres humanos en su proceso de evolución. Y dije, o sea, qué lindo que lo vean como un privilegio, ¿no? O sea, cuando los describen me parecen pues así como lo dicen, tan amorosos, así es que ellos ya inmediatamente conocen el número de cabellos que tienes, el número de pecas, cómo late tu corazón, me imagino, ¿no? Entonces, me parece y creo que toda la lectura nos trata de transmitir esta amistad tan linda que tal vez ahora no alcanzamos a percibir, pero que en nuestras estancias y en nuestra evolución se va a ir perfeccionando y vamos a poder tener esta linda relación amistosa con nuestros amigos y que aparte también me gusta mucho cómo va describiendo el proceso de evolución de los querubines
porque pues te habla de que algunos iban a poder acceder como a un nivel mucho más elevado, al abrazo del el espíritu materno, creo, algo así. Y me hizo, pues obviamente incluso nos hacen el comparativo de nuestro propio proceso, ¿no? Con el abrazo del padre. Entonces me pareció, pues qué bonito, ¿no? Es como tener esos primos que no son iguales, pero de alguna manera tienen caminos similares. Entonces como, pues sí, como esa camaradería y ese compañerismo donde nos vamos acompañando, donde nos podemos conocer y que aparte justo aquí dice bien bonito, ¿no? O sea, ellos te van conociendo durante tu proceso y este acompañamiento paciente, que es otra de las palabras que me vino, ¿no? Al final va a rendir frutos y se van a encontrar ustedes en sus procesos evolutivos, o sea, me pareció muy bonito. Y luego también tengo esta pregunta, porque dije, aquí, bueno, a mí me encantan los idiomas. Y entonces justo dice, pues esto del, dije, no creo que es que aprendan español, italiano, francés, portugués, ¿no? Porque dice que justo los querubines aprenden los idiomas del universo local de su origen. Entonces digo, bueno, evidentemente no es el idioma que nosotros conocemos, seguramente debe ser algo telepático, o no sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero, o sea, como con tesituras, ¿no? Justo uno de mis pacientes me decía algo súper bonito y que está un poco relacionado con lo que decía Iván. Ella está aprendiendo, como que ahorita está abriendo su corazón a su sensibilidad y empezar a conectar con pues con este mundo sensible que al final es el mundo que nos llama lo divino. Y me decía, es que estaba en la calle y de repente empecé a escuchar una voz como angelical y la fui siguiendo y la fui siguiendo y de repente era una iglesia. Dice, ah, es el llamado de Dios hacia mi vida, ¿no? Dice, creo que Dios me está llamando, que muy cínicamente, ¿no? Entonces, pero lo comparto porque creo que justamente es ahí, es en esas ondas, es en esa frecuencia, es en esa vibración que los seres humanos podemos hacer esa expresión de lo divino y que de alguna manera ahí también ellos están, ¿no? En esa expresión y que podemos alcanzar a percibirles, ¿no? O sea, y que justamente pues no es con los ojos humanos, sino es con esos ojos que están alimentados por el espíritu a través del corazón, ¿no? Bueno, creo que esas eran mis dudas, particularmente lo del lenguaje y, las que ya nombré como que me fue muy, muy, muy difícil entender. Pero igual es una muy linda lectura que sí permite, pues sí, tener esa percepción tan amorosa que yo creo que todos sí hemos sentido, pero de alguna manera no hemos sabido nombrar, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti, corazón. Antes de que cierres tu micro, ¿me puedes compartir, porfa, la página donde está tu Ah, duda? Esto sí, del activador. en la página 425 justo es en el segundo párrafo, en Ya, el de los seres intermedios. Ajá, de acuerdo. Ahorita lo abordamos, ¿vale? gracias. Muchas gracias, mi corazón. Gracias por todo lo compartido. Qué lindo que te haya inspirado tantas cosas tan padres. Y gracias por todas tus interesantes preguntas, como siempre. Gracias, corazón, por estos tesoros. Adelante, amada Julieta, tienes la palabra, corazón. Gracias por tu presencia. Cuéntanos, ¿tuviste chance de leer? Hola, buenas tardes, buenas noches. No tuve chance de leer esta vez, pero los escucho y de verdad que me llena, o sea, no me lo quiero perder el documento, me voy a ir a leerlo apenas llega a mi casa. Ha sido una semana un poquito llena de mucho trabajo, pero no me lo quiero perder. Y esto que están de pronto mencionando sobre las artes, me llama muchísimo. También sobre los lenguajes, digo, de pronto, igual que Jess, también le huyo siempre a los idiomas. Según yo digo que me cuesta mucho trabajo, pero cuando ya me encuentro estudiándolos, me parece que es como muy fácil. Entonces, no sé, ahí tengo como de pronto una resistencia. Eh, Ahorita que estaba mencionando lo de los idiomas que de pronto los ángeles pueden como tener
algo que a lo mejor nosotros no escuchamos, me acordé, tal vez es muy burdo mi ejemplo, pero me hizo recordar así muchísimo. No sé si conozcan la caricatura de los cuentos de la calle Broca. Hay una parte en donde justamente hay un diablito que se quiere volver bueno y entonces llega con un ángel y le dice, así hay como una serie de pruebas. Entonces le dice, pues te voy a hacer un dictado y le empieza a hacer un dictado y lo único que escucha el diablito es como voces, como un canto y entonces él está muy triste porque no entiende lo que le están diciendo. Y entonces es como escribe en su cuadernito de, Señor Ángel, no le estoy entendiendo lo que me está diciendo, pero quiero ser bueno, ¿no? Y entonces cuando el ángel lo revisa, dice, perfecto, entendiste perfecto el dictado. Entonces así siento que de pronto nosotros en este afán de quererlos escuchar con las palabras en las que nosotros queremos entender, pues no funciona así. Digo, es un ejemplo de verdad que así me surgió ahorita, pero bueno, lo sigo escuchando y más adelante a ver si tengo alguna participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi corazón, gracias por estar aquí. Y aún después de un largo y cansado día de trabajo, aquí estás, corazón. Gracias. Te abrazamos con todo nuestro corazón y gracias Sí, por ese de hecho espacio. me quedé atrapada aquí en la lluvia, de hecho sigue lloviendo y como ya no pude, pues mejor me quedé en la oficina a tomar la clase en vez de correr a mi casa. Mejor aquí, tranquilamente. Súper, gracias, corazón, gracias por estar aquí. Amada Rebe, cuéntanos cómo estás, corazón. Gracias por tu presencia, te hemos extrañado. Muchas Cuéntanos, gracias. ¿tuviste chance de leer? Muchas gracias. Sí, la semana pasada fue un poquito complicado para mí poder estar aquí a las 6. Tuve alguna cosa que hacer importante, ya me desocupé por ahí de las 8:30, pero bueno, no tuve oportunidad de leer el documento. Sin embargo, igual que Julieta, en cuanto termine la sesión, voy a escuchar el audiovisual y voy a leer el libro, pero esto me va a ayudar ya mucho porque entonces me está aterrizando, ¿no? Esto de Los Ángeles a, a mí me encanta porque yo sí creo en los ángeles, en los arcángeles, en los querubines, o sea, sí creo en ellos. Y esto de los idiomas, y sería muy interesante, va a ser muy interesante poder entender cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Y por otro lado, esto de los idiomas, vino a mi mente en ese momento cuando Jesús Cuando Jesús resucitó y se unió con todos sus apóstoles, la palabra que él pide que nos enseñen a todos en la tierra, pues ahí entra la cuestión de los idiomas, porque ellos tienen que enseñar en varios idiomas y les da la facultad y la facilidad para darse a entender. Eso también se me hace como que, no sé si tenga relación o no, pero pues finalmente fue la forma o la manera en la que ellos empezaron a comunicar para dar la palabra de Jesús, ¿no? Pero bueno, prometo leer y escuchar el audiovisual con mucha calma, con mucho entendimiento y el hecho de escucharlos, bueno, ya me va a ayudar mucho. Y me da mucho gusto verlos y saludarlos. Gracias por tu presencia, querida Rebe. Muchas gracias por estar aquí. Te hemos extrañado. Y sí, qué lindo que quieran estar aquí, aunque no hayamos tenido el chance de leer. Gracias porque sus participaciones, sus presencias, si de repente tienen alguna pregunta, alguna cuestión, siempre enriquece nuestras reuniones. Muchas gracias. Amada María, tienes la palabra, mi Sí, corazón. gracias. Pues qué gusto verles. Sí, también les extrañaba. Ya hacía rato que algunos no estaban. Qué lindo verlos. Y pues sí, hay muchas cosas con las que coincido y me gusta mucho este documento, me parece muy bonito. Justo esto que dice Eli, ¿no? Nos da toda esta estructura, esta orden, esta jerarquía que pues a mí me resulta muy importante. Yo soy alguien que sí necesita conocer eso para poder sentir más respaldo. Y justo Mari me hizo pensar en algo que no me había preguntado hasta ahorita y ahí es donde reconozco enormemente el valor de las palabras de cada uno. A mí ahorita Mari me hizo pensar en que yo creía, hasta ahorita, que escuché a Mari, que los ángeles no eran tan significativos en mi vida. De hecho, cuando lo leí sentí como que no lograba hacer mucho contacto con esto.
pero ahora que Mari lo plantea como algo que se parece, me doy cuenta que más bien es cómo lo aprendí a entender en el mundo cotidiano, ¿no? El tema de los ángeles. Y por eso pensaba que no estaba en contacto, pero si de eso se trata, pues creo que yo no sé si realmente es porque en el libro no alcanzo a distinguir eso, pero a mí no me pueden negar la realidad de haber convivido con un ángel. Un tiempo de mi vida cuando era pequeña, lo puedo dibujar, lo puedo describir, lo conozco. Entonces, un poco esta como negación tiene que ver más bien con las categorías, porque aquello que sentimos en el corazón, pues solo no sabemos cómo se llama, pero sin duda yo podría decir que sé cercanamente de lo que son los ángeles, de lo que nos hablan, pero a veces, al menos mi mente me quiso jugar a la idea de que me quedaban lejos. Eso es lo que quiero señalar. Y pues me parece una belleza. Yo encuentro algunas cosas que me parecen muy lindas, porque nos están hablando que la creación de todas estas huestes seráficas, le llaman, es el data, dice, del logro de personalidad relativa por parte del espíritu materno. Entonces aquí me parece muy bello que nos hablan del logro, esto que nos están mostrando en todos los niveles de la experiencia, el esfuerzo para el logro. Y aquí nos hablan de cómo es un logro la creación de todos estos seres. Entonces me parece pues un recordatorio a mirar, ¿no? Algo importante a tener ahí presente. También, pues me gustan mucho Los Ángeles porque justo no emiten juicios y nos invitan, ¿no? Que si ellos no lo hacen, pues nosotros qué onda con nuestros juicios. Pero bueno, me parece muy lindo ese recordatorio, ese señalamiento. Nos platican la fraternidad que vamos a poder lograr con ellos y eso pues es muy grande porque si ya aquí podemos intuirlos, sentirlos o como sea que pueda ser la experiencia con relación a ellos, pues qué belleza saber que vamos a tener amistades garantizadas por allá. Entonces eso me parece muy lindo. Me gusta mucho que trabajan en parejas y me gusta mucho que hablan del hogar, ¿no? Este hogar en donde el fundamento pues son dos de ellos, ¿no? Entonces me parece muy lindo también reconocer que son afectuosos, pues es que es lo que como humanidad tanto nos hace falta, ¿no? El cariño, el afecto, y pues vamos a ir a convivir con estos seres que ya percibimos. Esto que decía Iván, ¿no? O nos recordaba Iván, que pues estamos en una escuela de aprendizaje y sí, pues ellos todo el tiempo se están capacitando y nosotros con lo primero que tenemos que hacer ya nos cansamos un poco, pero bueno, seguro vamos a tener también otras posibilidades, ¿no? Otras dotes, otro comprendimiento de la realidad. Me gusta mucho que nos explican que son este vínculo entre lo material y lo espiritual, con esto que nos ha venido mostrando el libro, cómo Dios tiene esta capacidad de simplificarse, por decirlo de alguna manera, de hacerse más sencillo hacia sus criaturas, y pues los ángeles son este medio de comunicación, este punto de encuentro entre la vida material y la vida espiritual, pues me parece una cosa muy importante que, pues bueno, estamos acompañados, sin duda, esto es con lo que yo me quedaría, porque sí que lo podemos saber cuando lo que queremos es sentir y conocer la realidad, ¿no? Es que estamos tan acompañados por toda esta serie de personalidades que Dios ha puesto, pues, para que nos acompañen y nos guíen de diferentes maneras. Entonces, pues, eso, que mantenemos además una relación viva con ellos, si es que lo intentamos. Entonces, pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, amada María, por lo Perdón, compartido. yo aquí quiero hacer una pregunta nada más. Adelante. Aquí dentro de este tema, ¿cabría o cabe la posibilidad de lo que siempre se ha comentado que los ángeles inclusive son personas como cualquiera de nosotros y que siempre llegan a tu vida para poder ayudarte a salir de alguna situación complicada? Entonces yo nada más tengo esa duda. ¿Los ángeles son encarnados en un ser humano que llegan a tu vida para beneficiarte, obviamente? ¿O solo son, mm, o solo son estos seres eh, que no tienen un cuerpo como tal
Esa es mi pregunta. Y bueno, y comentarle a Mari que a ver si es posible nos pudiera compartir esto que comentas de la presencia de un ángel en tu vida. Sería muy interesante escuchar. O sea, cómo, cómo fue que viste tu experiencia. Sería muy, muy interesante, Mari. Gracias. Muchas gracias, amada Rebe. Tomo nota de tu pregunta y muchas gracias. Y adelante, hermanas, hermanos, quien guste tomar la palabra una vez más, a partir de haber escuchado, de a lo mejor algo se nos quedó por ahí, libremente podemos tomarla, quien guste. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que en cualquier momento podemos hacer uso de la palabra si así lo requerimos, ¿de acuerdo? Bueno, este tema es muy lindo y muy interesante partiendo por algo que les agradezco mucho por ponerlo sobre la mesa porque es el fundamento desde el cual nosotros hemos de analizar cualquier cosa. O sea, cualquier tema, experiencia, asunto, filosofía, axioma, o sea, premisa, lo que sea que aparezca sobre la mesa, lo primero que nosotros debemos de reflexionar es cuál es mi punto de partida, desde dónde yo estoy abordando esto, ¿sí? Solo por ponerlo en el ejemplo práctico de este tema, ¿cuál es mi relación previa con el concepto ángel? ¿No? Me es íntimamente cercano, me es indiferente, no me gusta y me disgusta de plano y de lleno, me da lo mismo, o sea, ¿cuál es esa postura inicial? ¿No? Pero esto es para uno mismo, ¿saben? O sea, qué lindo que nos hayan compartido varias de ustedes, pues pues esta relación, ¿no? Como histórica con el concepto, porque esto es la reflexión fundamental. Si yo tengo una posición determinada, eso va también a reflejar en cómo va a entrar a mi mente, porque la posición desde donde yo abordo la información me va a dar o sesgos o resistencias en relación a lo que yo estoy abordando ahí, ¿sí? Entonces puede ser que mi mente se ponga a completar cosas que no están ahí solo para confirmar lo que yo ya intuía sobre eso y una serie de cosas. Entonces, qué lindo que lo hayan puesto sobre la mesa porque como podemos apreciar, nuestra historia personal en relación al concepto puede ser muy variada, ¿no? Algunos de nosotros tenemos la experiencia de rezarle al ángel de la guarda, otros no tuvimos nada que ver con ángeles, de todo, ¿no? Para alguien son muy importantes, para otros pues realmente no lo eran, pero ahorita empiezan a parecerme interesantes. Todas esas cuestiones son bien lindas de analizar porque hay una cultura en el mundo, ¿sí? Y esto es lo lindo, porque Urantia no viene a confirmar absolutamente todo lo que en el mundo manejamos y compartimos. Algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces, es muy interesante que nos hablen que eso que nosotros hemos entendido como ángeles, y la palabra ángel eso significa mensajero, ¿sí? Entonces, esto que nosotros hemos identificado como ángel, entre otras cosas, sí tiene que ver con la existencia real de seres en el universo que son de un orden, de un origen distinto, con una función o con una gama de actividades particular, diferente a la del ser humano. Entonces, es interesante conocer estas cosas, también para que nosotros vayamos dentro de lo que sí sabíamos cosas, reflexionar sobre lo que hay ahí en la cultura, pues podamos discernir, ¿no? Porque siempre habrá cosas lindas, interesantes. Un abrazo, Eurídice. Gracias por haber estado acá con nosotros. Bueno, entonces,
Esto es algo bien, bien interesante porque nos habla justamente de que, contestando un poco a la pregunta que hacías, Rebe, desde que aquel que porta la luz, aquel que porta algo bueno y trae algo bueno a tu vida, por supuesto que es considerado un ángel, aunque sea uno de tus hermanos. Sí, o sea, esa persona que te echa la mano en el momento en el que lo necesitas, sea conocido, sea desconocido, esa persona que te consuela en un momento de incertidumbre, o sea, por supuesto que lo son, ese que va y llega a tu casa a pedirte un taco, o sea, no sabes de qué manera te va a llegar una... O sea, es bien bonito tener conciencia, pues, porque el mismo Señor lo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me arropaste. O sea, no, nosotros no debemos de ver el rostro de nuestro hermano, porque quién sabe si estamos incluso ministrando a Dios mismo en la forma de un mendigo. O sea, y esto lo conecto con algo que hace un ratito nos compartía Mari. Y qué bueno que lo sacaste a la mesa, corazón, porque forma parte de una forma de pensar a los ángeles, que son como un Big Brother, como un gran hermano que nos están espiando y que están diciéndole, mira, ya se está agarrando por allá para ver en qué momento pecamos y que Dios nos aplaste con toda la ira de su resentimiento. O sea, como si estuviera al pendiente en qué momento nos equivocamos. Y los ángeles son su cadena de chismosos que le pasan de primera, a ver, ya aquí ya está, este ya está pecando, padre, este está pecando, mándale tus rayos, que mándalo a fregar espárragos. O sea, esas son las ideas equivocadas que tenemos acerca del ministerio de Dios, de su, de esta vigilancia angélica, del acompañamiento de los seres intermedios. Están ahí, corazón hermoso, no para juzgarnos, y lo remarca claramente el libro, ¿no? Ellos nos ven, pero nos comprenden y nos aman, saben de nuestras limitantes, saben de nuestras debilidades, saben de nuestras, pues de todo lo que constituye nuestro estado de ser. Entonces, parte de lo que es bien bonito comenzar a aclarar sobre ellos, y esto es en relación a lo que ustedes comparten, ¿eh? Porque el análisis de la información luego tiene que esperar a nuestra sesión de recapitulación. El ministerio de los ángeles no tiene que ver con el interior de nosotros, ¿sí? O sea, el ministerio interior está en las manos completamente de la deidad, está en las manos de Dios. Los ángeles son ministros de Dios, pero no son Dios. Por eso es que nos dice, hacen bien en conocerlos y en amarlos recíprocamente como ellos los aman a ustedes, pero cuidado con adorarlos, porque no son Dios. Son de Dios, son ministros de Dios, pero no son Dios. O sea, tenemos que empezar a diferenciar esto, porque como nosotros lo divino lo identificamos automáticamente con Dios, tenemos que hacer esa distinción en que pueden ser y son de hecho divinos, por supuesto, y que si nosotros tuviéramos la capacidad de poder ver los que tenemos aquí entre nosotros, pues muchos caeríamos de rodillas y nos entraría un ataque de ansiedad divina, un arrebato de amor, saber qué cosa nos podría pasar. Pero eso es por la presencia de lo divino. Tenemos que aprender a discernir que todos los que buscamos a Dios estamos con Dios. Por lo tanto, llevamos la luz de Dios a todas partes, ¿sí? Pero no, ninguno de nosotros puede atribuirse la adoración que solo es para Dios. Por eso es que nos pone este ejemplo del ángel que levanta a aquel que, ante el que se presentó. Esto nos habla de que a veces los podemos llegar a ver, pero no es algo común, también lo aclara Urantia. O sea, no es que solo espérate, ya te llegará tu momento, tu ángel face, ¿no? Que lo puedas tú ver cara a cara. No es algo que nos va a pasar sí o sí.
De hecho, dicen que es algo que sucede de forma muy rara, pero nos dejan claro de que es posible, ¿sí? Ahora, cualquiera de nuestros hermanos que trae bien a nuestra vida, en un sentido figurativo le podemos decir es un ángel de Dios, por supuesto, pero no debemos confundirlos con las verdaderas personalidades espirituales que son los ángeles de Dios, ¿sí? Podemos nosotros ser la mano de Dios para ayudar a uno de sus hijos y de esa manera llevarle bienestar de la forma en la que podamos a nuestro hermano o hermana, pero no somos ángeles en ese momento ontológicamente, así como mi ser se vuelve hasta las alitas, me sacudo las plumas, ¿no? O sea, hay que hacer ese discernimiento. Sí les podemos decir, en un sentido figurativo, es un ángel de Dios, por supuesto, pero los ángeles de Dios son invisibles a los ojos del cuerpo, ¿sí? Es también bien lindo y bien interesante esto que ustedes resaltaron y da para una reflexión bien bella, porque en distintos momentos y varios de ustedes resaltaron esta cuestión del deleite angelical por las artes, por la música, ¿sí? Y además hablaron de esta cuestión de los idiomas. Miren, corazones, esos son enormes guiños a nuestra vida. Se los indico y se los aclaro y se los remarco, porque muchas veces uno piensa, ¿y cómo puedo mejorarme a mí misma? De entrada nos dicen que los seres celestiales dedican su tiempo a mejorarse a sí mismos. Y hay una técnica divina para hacer esto, y esta es el servicio, ¿sí? Sin embargo, dentro de las cuestiones que nosotros tenemos que desarrollar como individuos, hay un desarrollo intelectual y hay un desarrollo espiritual que podemos nosotros comenzar a conquistar aquí en la tierra. Y la música, los idiomas y las artes son avenidas de desarrollo, porque parte de lo que nosotros vamos a aprender es a perfeccionar nuestra comunicación. Nosotros, los idiomas que nosotros entendemos y conocemos en nuestro mundo, están muy huecos. Eso es lo único que puedo decirte. Los idiomas celestiales, de entrada les ubico que al despertar en la Morontia, parte de nuestras asignaturas básicas va a ser aprender el lenguaje del sistema y el lenguaje del universo local. O sea, por lo menos vamos a volvernos bilingües. Si me estaba yo resistiendo a corazón, esta oportunidad de hacerlo, de empezar a movilizar tu mente, porque una vez que aprendes uno, los aprendes todos. O sea, difícil es aprender uno. Ya que tú aprendes cómo pensar de otra manera, porque eso es aprender un idioma, pensar de una manera diferente. Una vez que tú aprendes a pensar de otra manera, aprender a pensar de otra manera es fácil porque yo ya sé pensar más allá de mi molde cultural, de mi zona de confort. Entonces, solo se los dejo sobre la mesa. La música desarrolla nuestro cerebro como absolutamente nada de lo que hacemos, o sea, nos potencia, nos pone en contacto sensible con nuestro cuerpo, nos pone en contacto profundo con nuestra mente profunda, nos pone en contacto con el espíritu, tiene este alcance del espíritu y las artes, o sea, todo lo que tiene que ver con una forma de expresión son perfeccionamientos que la personalidad está buscando. La personalidad está buscando comunicarse perfectamente, que lo que yo te digo sea entendido de forma perfecta. Y la música, las artes, los idiomas nos permiten estas formas de expresión. O sea, son avenidas que nosotros hemos de recorrer tarde o temprano para tener un desarrollo completo de las posibilidades de tu tipo de mente. Entonces, a lo mejor es que en este mundo como estamos tan extraviados, ay, no, es que yo nunca tomé clases de guitarra porque yo tengo pánico escénico. Yo no quiero subirme a un escenario, es que no es para subirte a un escenario, hay que sacarnos esas pretensiones
solo para que forme parte de tu vida. Agarra tu ukulele, siéntate al piano, ponte a cantar, aprende la flauta, o sea, que forme parte de tu vida, no para tocar para un público. Es que eso te ayuda a desarrollarte interiormente, amor. Entonces, adelante. También es interesante que pues es el lenguaje universal, el arte, ¿no? Que gracias al arte nos entendemos, ¿no? Aunque no seas del mismo país, aunque no tengas el mismo idioma. De alguna manera sí es una comunicación del alma, entonces sí es un lenguaje universal. Claro, claro. Y transmite justamente el ritmo de las emociones de forma gráfica o de forma sonora o de muchas maneras, pero eso es lo que transmite y qué bueno que lo ubicaste hace un rato, hermano, porque varios aquí presentes son artistas. El arte verdadero, no cualquier cochinada a lo que hoy le decimos arte. El arte verdadero transmite el ritmo de las emociones, ¿sí? Entonces nosotros, cuando logramos transmitir, ahí es en donde dices, este es un artista, porque me transmite, ¿sí? Alguien que nada más hace la cosa, pues está ejecutando, está sonando, pero el llegar a transmitir es ese arte que estamos nosotros intentando lograr como personalidades, no como músicos, no como artista plástico, no como danzarín, no como, o sea, no, son distintas vías, corazón hermoso. Incluso también mencionaron por ahí la danza, que era una forma burda de entender la posición y el lugar de las personalidades en el universo, que eso es un arte morontial, es una cosa bien bonita. O sea, todo eso que nosotros desarrollamos como las artes y tantas otras cosas que todavía estamos por descubrir, ¿sí? Porque cuando nosotros ampliemos el panorama visual y sonoro de las capacidades de la conciencia humana, va a haber otro tipo de música y otro tipo de arte, te lo adelanto, ¿sí? Te profetizo en este momento. También lo del humor es interesante, ¿no? Porque pues, conocemos un tipo de humor que es burlarse de la tragedia del otro, pero ahí hablan de un humor elevado. Entonces, eso a mí me interesa, como qué obras son de un humor elevado, y luego que en otras partes del libro he leído que sigue el humor, ¿no? El Morontia, no sé, pero después sigue un humor elevado. Entonces, eso es interesante, al menos me parece curioso, ¿no? Es muy, muy interesante, muy bonito, y esto es fundamental incluso en el arte del pensamiento, hermanas. O sea, les voy es que hay desarrollos, hay que tener paciencia porque nos van a hablar de los artistas de la reversión, que son los humoristas celestiales. Y ahí nos hablan de cómo es ese humor celestial. Es bien bonito porque también nos ayuda a nosotros a apreciar el buen humor, ¿no? Muchas veces creemos que mientras más obediente de Dios, más ominoso y más garboso me muevo así, ¿no? Como estoico, como ya no muevo ni un músculo, ya soy un templo caminando, ¿no? O sea, Jesús era un hombre de muy buen ánimo, o sea, no nos olvidemos eso. No es que era un tipo de cara dura caminando como... Esos eran los maestros de Israel, esos eran los rabinos, esos eran los fariseos, así severos con su cara, es que hoy estoy ayunando, entonces tengo cara de sufrimiento. Así eran los hombres y mujeres religiosos de la época y de estas épocas cuando no comprendemos el valor del humor, que es fundamental en nuestro bienestar. Entonces sí, gracias por resaltarlo, hermano, porque ciertamente es algo bien, bien bonito y bien interesante, pero vamos a desarrollarlo cuando lleguemos a los artistas de reversión y lo vamos a tocar un poquito cuando veamos el arte del pensamiento que vamos a abordar muy pronto, ¿sí? Yo les Por quiero eso, compartir, sí, ay, perdón, adelante. perdón. Yo les quiero compartir que en esto que estábamos hablando de que de pronto podemos como comunicarnos de una forma más profunda a través de las artes. Cuando yo estudiaba fotografía hay un género en específico que se llama foto de autor. Y en esta foto de autor es justamente esa que de pronto no puedes encasillar como en ningún punto, o sea, ninguna otra género en específico,
porque de pronto te transmite muchas más cosas. Es decir, o sea, tú no sabes qué hay ahí, pero que de verdad te toca, que puedes incluso sentir lo que el autor de la fotografía estaba viendo, incluso sintiendo. No encaja dentro de ninguno. Y de pronto, pero, o sea, lo notas y hasta puedes como sentirlo, puedes incluso hasta sentir en dónde estaba, qué es lo que estaba, incluso hasta lo que estaba pensando. La profesora que yo tenía entonces decía que la fotografía era muy chismosa porque justo cuando tú llegas a tener una, o cuando logras hacer una foto de autor, normalmente no es planeada, siempre como que sale, estás como planeando algo. Y de pronto tomas la fotografía porque la sientes, ¿no? Y esas fotos luego las muestras y terminas transmitiendo lo que estabas sintiendo, cómo te estabas sintiendo, qué era lo que estabas viendo. Y entonces yo he visto algunas que, o sea, todavía las tengo incluso en la mente de mis amigos que alguna vez me enseñaron, y es esto que de verdad logra tocarte, ¿no? Entonces, justo ese tipo como de idiomas que no tenemos que aprender un nuevo idioma, me refiero como un nuevo lenguaje aquí en la Tierra, son los que de pronto me doy cuenta ahorita que son los que tenemos que desarrollar. O sea, esto sí es como justamente como ese guiño del que estás hablando, porque si bien todos lo podemos desarrollar, entonces para mí es una gran anotación que tengo que tener aquí entre mis cosas. Claro. De las primeras reuniones que tuvimos, hermanas, tuvimos una reflexión y yo les hice una invitación. Algunas de las que están aquí, como se nos han unido recientemente, no van a recordar esto, pero yo les dije, nosotros tenemos una voz que llevar de la tierra al cielo. O sea, nosotros tenemos una historia que solo nosotros podemos contar. De esto. O sea, esto es una realidad en el universo. No es que vamos a dar cuenta de que, ay, eso es real. O sea, no. ¿Cuál es esa voz que tú traes de allá? Esa historia única que tú puedes contar. Solo tú la puedes contar. Entonces, más te vale vivir en conciencia, mi corazón, porque te van a preguntar. Imagínate que te digan, ¿y cómo fue tu vida? Es que no muy sé. ¿Cómo la pasaste? Ma, bien. Entonces, eso tiene que ver con ese nivel de expresión que nosotros tenemos. Muchas veces tú dices, es que no encuentro las palabras para justo porque nuestra personalidad está buscando expresarse de forma perfecta y si no tiene las herramientas no puede hacerlo. Por eso es que hay formas de comunicación y de expresión que son superiores y que contienen una gama de elementos que constituidos juntos te dan un paquete de información enorme. Por eso es que una carta transmite mucho menos que un diálogo entre dos personas y una canción puede encerrar lo que encierra un libro completo. O sea, ese es el nivel. Sí. Entonces, hay cosas, mi corazón, que esa comunicación directa te da. Y pues bueno, recuerda que son posibilidades, ¿no? Siempre que dediques tiempo a eso, sabemos que complacemos a nuestros amigos, los ángeles, que nos acompañan, que nos ministran, que se deleitan cuando nosotros nos esforzamos con estas cosas, porque conectan con su gama de sentimientos. Esto es muy bonito también de conocer, ¿no? Bueno, preguntabas cuál es su papel, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de Los Ángeles en nuestra vida? Yo creí que estos eran los documentos que hablaban sobre eso, hermanas, y no, esos están en la tercera parte. Hay unos documentos, son como 3 documentos que se dedican a explicar dentro de las gamas de lo posible el ministerio seráfico. Es que hacen muchas cosas, pero tiene sentido en que nos lo ubiquen en los documentos sobre nuestra esfera, porque tiene que ver con lo que hacen ya no en el universo, sino
en la esfera y con los individuos que habitamos la esfera, ¿sí? Entonces, ese detalle de lo que hacen o no en nuestras vidas, lo vamos a ver cuando lleguemos a esos documentos, ¿sí? Pero si tienen preguntas concretas, justamente como esto que hace un ratito preguntaba Rebe, si puede aparecer como una persona física ante mis ojos. Y es que realmente es esa pregunta, corazón hermoso, de acuerdo a lo que yo recuerdo del ministerio seráfico que ya está desarrollado, esto no es algo que se ponga como tal dentro de lo que ellos suelen hacer, pero no exenta las posibilidades de lo que pueden hacer. ¿Sí? O sea, posible sí es, pero esto es algo que anden haciendo a cada rato y que todos los días nos encontremos con uno, no. Sí, pero dejan claro de que por supuesto que es algo que pueden hacer, ¿sí? Pero que más concretamente, y esto sí lo menciono así porque aparecen en estas narrativas, los seres intermedios son los que hacen esto. Y hace un ratito también preguntabas, hermano, si, o no me acuerdo quién hizo la pregunta de que si los seres intermedios eran visibles a los ojos del cuerpo, ¿sí? Esto es muy interesante porque lo que nos dicen es que son casi completamente materiales como nosotros, son semimateriales, ¿sí? Pero aquí no hicieron este énfasis también para que nosotros no nos volvamos como, pues la mente suele fijarse en los aspectos negativos de la enseñanza cuando nosotros no hemos espiritualizado la mente. Entonces, en nuestro mundo que entró en rebelión, el estado de los seres intermedios es una cosa muy particular porque muchos de ellos se rebelaron. Y como son desleales al plan divino, es muy posible que muchas de las cosas raras que nosotros llegamos a experimentar en el mundo como sombras y esto puedan ser estos seres intermedios desleales, porque lo que dicen es que los leales no se muestran a menos que reciban órdenes de hacerlo, ¿sí? Entonces, simplemente nos dicen que tienen una cercanía con nosotros y que son los que pueden en determinado momento y bajo órdenes precisas manipular los factores físicos, pero lo dicen de forma muy interesante para protegernos de los hombres y mujeres del destino. Eso es una cosa bien, bien interesante. O sea, aquí hay un bombazo como para reflexionar, porque nos hablan de que hay hombres y mujeres del destino. Entonces, parte del ministerio seráfico nos ayudan a juntarnos o a no juntarnos, a coincidir o a no hacerlo. Pero su ministerio tiene que ver con nuestro medio ambiente, con el universo, con las otras personalidades. No actúan desde adentro. Y esto también respondiendo un poco a la pregunta que hacías, Fer, ¿no? Ahorita vamos a analizar este párrafo de lo de los ajustadores, pero los ángeles no tienen una injerencia interior. De hecho, ninguna personalidad en el universo la tiene desde la presencia del Espíritu del Padre en cada uno de nosotros. O sea, eso hace virtualmente imposible que cualquier personalidad pueda manipular o influir en nuestra mente, la presencia divina del ajustador. Entonces, los ángeles nos ministran desde afuera. El ministerio del Espíritu Santo, además de la dote de la mente y los espíritus ayudantes de la mente, es la omnipresencia en el universo de Dios, lo que es el Espíritu Santo. Y los ángeles, los serafines, pues son hijos del Espíritu Santo. Entonces son los que nos ministran desde el Espíritu Santo en nuestro medio ambiente. Por eso que ubicaron hace un ratito de que no estamos solos, de que siempre hay alguien ahí. O sea, además de que Dios está contigo dentro de ti, siempre manda a su ángel a que esté contigo fuera de ti. Aquí. O sea, qué bonito, ¿no? Porque A ver, otra vez, perdón, otra vez, ¿podrías repetir eso, por favor?
que Dios no solamente está presente dentro de nosotros con su Santo Espíritu, acompañándonos, guiándonos y derramando su amor desde adentro, sino que también manda a uno de sus hermosos hijos a que nos acompañe en nuestra vida. Y ese es el ángel, o sea, ni más ni menos, ¿no? Es una cosa así de hermosa. Siempre que nosotros estamos atribulados, que nosotros necesitamos ese apapacho, tener por absoluta seguridad de que aunque no haya uno de nuestros hermanos cerca, Dios nos va a apapachar con su espíritu desde adentro y con su ángel desde afuera. O sea, esto es una cosa bien hermosa, porque nos revela el amor de Dios en todas las dimensiones de la realidad. Es así de bello. Bueno, eh, en relación a esto que también comparten de que no hacen juicios, pues es una buena reflexión, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros tenemos una facultad y aquí no es la invitación a que nosotros no usemos la facultad, sino a usarla con amor y con inteligencia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la facultad de discernir y esa facultad de discernir es a través del juicio. Si nosotros no entendemos esto, no comprendemos lo que el juicio es realmente, ¿sí? Nuestra mente mide, compara, señala, categoriza y hace una serie de cosas a través del juicio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender, corazón hermoso, a emitir un juicio en relación a la realidad en la que vivimos, es decir, a discernir la realidad con nuestra mente, pero nos invitan a tener cuidado en relación a emitir ese mismo juicio hacia nuestros semejantes. O sea, que en relación a las personalidades nosotros tengamos una consideración diferente a como la tenemos con la realidad impersonal, ¿sí? No sé si me sigues, mi corazón, pero lo que importa aquí es que reflexiones en que los ángeles no se sientan a juicio en contra de nosotros. De hecho, de lo que nos hablan cuando nos hablan acerca del juicio es que ellos se vuelven nuestros defensores más que nuestros acusadores. O sea, ellos forman parte de la defensoría más que de, mira, yo lo vi que estuvo haciendo no sé qué, pecó, padre, pecó. Lo menciono así porque forma parte de esta forma equivocada que tenemos nosotros. No, Dios está viendo todo lo que haces. Y de hace un rato Mari decía, ay, no, pues ahora me voy a portar bien porque no vaya a ser que me acusen. Es que no va por ahí. La obediencia a Dios no es por temor a que te va a echar al hoyo del infierno, sino tiene que ver, la obediencia a Dios tiene que ver con el reconocimiento de lo que Él es, de la oportunidad que nos brinda, ¿sí? No es como para que nos hagamos a la idea de que como estamos siendo observados, no, es que como nada se le escapa, Dios mío, qué susto, ¿en dónde está mi privacidad? Pues, ¿qué quieres tener en esa privacidad que no quieres que Dios vea? ¿No? ¿Es irreal o qué? A ver, muéstrame tus irrealidades, ¿no? Dicen los protervos allá arriba. Aquí en la tierra decimos, muéstrame tus cochinaditas y allá arriba dicen, muéstrame tus irrealidades. Bueno, esto es algo bien lindo. Lo que nos dices, querida Mari, en relación a la siguiente vida y tu pregunta en relación a las relaciones íntimas, ¿no? Lo que nos dice el libro de Urantia es que todas las carencias que nosotros hemos tenido a lo largo y ancho de nuestras carreras materiales aquí en la Tierra, en nuestras esferas de origen, se han de ver compensadas en los 7 mundos de estancia, pero estas
carencias obedecen al orden intelectual, al orden social, al orden relacional y al orden espiritual en relación a vínculos reales. Si nosotros no pudimos hacer vínculos reales, vamos a tener oportunidad de tener este desarrollo espiritual en lo alto. Vínculos de verdadero amor. ¿Sí? Esos son los vínculos reales, esos son los vínculos espirituales. Y nuestro ángel guardián y una gama de posibilidades de relaciones personales que se abren en la Morontia nos permiten compensar esas deficiencias relacionales. Nos permite compensar esas deficiencias relacionales, esas deficiencias intelectuales, esas deficiencias sociales. Hay muchas necesidades de agrupación, por ejemplo, y que nosotros acá en la Tierra no podemos porque no podemos profesar ese tipo de pasión que muchos de nuestros hermanos muestran por religión, por partidos políticos, por una serie de cosas, ¿sí? Entonces, todas esas que son necesidades espirituales y que nosotros no pudimos realizar en la tierra por distintos factores, todo eso será compensado en los mundos de estancia, para que nosotros podamos tener ese desarrollo interior del alma completa. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un alma, todos nosotros tenemos un alma, pero no está completa, hermana. El alma completa es ciudadanía cósmica de facto, es el primer grado de la conciencia cósmica. Y eso es algo que nosotros podemos lograr aquí en la Tierra. Y nos lo ejemplificó el Hijo del Hombre. Porque ese desarrollo completo, ese avance espiritual no tiene límites para el individuo. Aunque la raza está circunscrita al ritmo de la evolución, el individuo está circunscrito solo a su propia fe y deseo de progresar. Y en la medida en la que más uno se compenetra en el desarrollo del espíritu y en el desarrollo del intelecto, más nosotros podemos avanzar en estas conquistas que nos esperarían allá en lo alto, pero que nosotros podemos realizar, a lo mejor no de forma completa, pero sí adelantar acá en la tierra. ¿Sí? Sin embargo, sí que nos dicen que hay cosas que pertenecen al ámbito de esta vida y nada más. Hay muchas cosas que serán semejantes, muchas, pero hay cosas que son endógenas e indígenas de la esfera en la que suceden. Y eso es en todas las esferas. Pero principalmente cuando nosotros sufrimos una transformación grande, que son 3, ¿se acuerdan? Hay 3 sueños o muertes de transición y de transformación completa, casi radical. Y el de ser material a ser morontiales es la primera. O sea, es prácticamente sale otra cosa. De eso que era, o sea, ni siquiera sospechamos que esa era su alma. Porque nuestro vehículo es morontial, es nuestra propia alma, pues. Entonces, es bien bonito porque nos invita, corazón hermoso, a nosotros aprovechar de forma adecuada esta experiencia aquí en la tierra. Porque hay cosas que no se repetirán, que no tendrán parangón allá. Y esa es una de ellas. ¿Sí? Esa es una de ellas. Pero esto lo podemos nosotros platicar cuando nos topemos con la información que nos desarrolla esto que les estoy diciendo, lo podemos profundizar. Pero sí les puedo ahorita ubicar que esa es una de ellas. Entonces, todo lo que nosotros tiene que ver con el conocimiento y desarrollo de esos sentimientos, de esas sensaciones, con la sublimación misma de esas realidades interiores de nosotros como seres exuados, ¿sí?
esto es algo que, una oportunidad única acá en la Tierra. Entonces, pues, es un tema que puede resultarnos interesante, pero que también paradójicamente no es universalmente interesante. A algunos de nosotros no le importa eso. Pero si nos es particularmente relevante, es importante desarrollar este entendimiento y el significado de la sexuación, de que tengamos estos sentimientos como parte inherente de lo que somos. ¿Vale? Bueno, espero que sea de utilidad lo que les comparto. Y pues bueno, también nos asalta, ¿no? La posibilidad esta de decir, ay, no, ¿cómo hubiera sido nuestro mundo sin rebelión? Tendríamos como una vida fácil. Pues mira mi corazón. Nosotros se nos puso color de hormiga este rollo, ¿sí? Pero esas dificultades son una gran oportunidad, amor. O sea, a lo mejor ahorita contemplando el dolor del mundo, sin haber alcanzado una particular cercanía y unidad con el Espíritu de Dios, nosotros podamos todavía pues resentir el estado del mundo, el sufrimiento de la gente, estas cosas que no, el no resentirlas no las hace deseables, ¿eh? O sea, tenemos que discernir estas cosas. Sin embargo, cuando nosotros vamos desarrollando nuestra comprensión espiritual, realmente vamos comprendiendo el valor de la dificultad en la vida y dejamos de temerle, ¿sí? Nosotros nos damos, al voltear a ver nuestra vida y todas las dificultades que experimentamos, nos hemos dado cuenta de todo aquello que nos ha enseñado y nos ha dejado en nosotros, ¿sí? Cuando la experiencia se ha comprendido, el pasado no es una carga, sino un impulso, se vuelve un combustible, ¿sí? Entonces, una experiencia difícil, dolorosa, que yo no he integrado, que yo no he alcanzado a comprender, me lastima y me hace preguntarme por qué y para qué. Pero una vez que yo he alcanzado la sabiduría en relación a mi propia experiencia, yo no cambio eso. Porque no tengo idea cómo podría ser sin eso. O sea, nosotros encontramos una ecuación del valor supremo en las experiencias que tenemos y que hemos comprendido, ¿sí? Sin embargo, también nosotros sabemos que no es que esto está así de mala gana, autoritariamente, ay, vamos a hacerles un desmadre su esfera solo para divertirnos acá arriba, ¿no? Para ver cómo sufren estos pobres. No, o sea, estamos en un desarrollo. Nosotros quisiéramos ver ya que no haya desigualdad, hambre, violencia en el mundo súbitamente. Pues claro, si pudiéramos hacerlo, lo haríamos, corazón. Pero si pudiéramos hacerlo y lo hiciéramos, no resultaría bien. Es como si le entregaras $1,000,000 a cada persona en el mundo, mi corazón. Eso no resultaría bien. Porque si eso pasara, de entrada el dinero perdería su valor, porque vale por su relatividad y por su dificultad de posesión. O sea, hay muchas cosas que como un niño simplemente, ay, sí, denle $1,000,000, hay suficiente, hay más, ay, ¿por qué no lo hacen? Eso es mentalidad infantil, amor. El mundo es mucho más complejo que eso. Y ahí están muchas historias de, ay, tengo la vida fácil, pero hasta de eso nos quejamos, amor, porque somos hijos de Dios. Ahí está la historia de Siddhartha y de otras personas que tienen todo y dicen, esta pinche vida comodorrona y fácil me parece monótona, aburrida. Esto no es verdad. ¿Dónde está la verdad? Esto no es real. Entonces, gracias a Dios, tenemos lo que tenemos. Gracias a Dios, somos el que somos. Tengo lo que tengo los padres que tuve, tengo la edad que tengo. O sea, si nos ponemos a nosotros a hacer, ¿y qué pasa? Hay que simplemente reconocer, esto es lo que tenemos y usar nuestra oportunidad para poder avanzar y llevar eso, contribuir con eso que solo yo
Y cada uno de nosotros que venimos de tanta dificultad, podemos llevar allá en lo alto, podemos llevar al cielo, podemos contribuir al universo de Dios que tiene un propósito común, personal. Es una cosa hermosa, mi corazón. Entonces tenemos un mar de dificultades, mi corazón hermoso. Y mira, si nosotros sabemos navegar, como dice el adagio este, ningún mar en calma hizo a un buen marinero. O sea, ese güey que se la sabe de todas, es porque se enfrentó al mismo demonio ahí en el océano. O sea, la pasó, estuvo a punto de valer madre y aquí estoy. Y tengo algo que decirte, hermana. Tú que no tienes, tú no, te ahorro la necesidad de tener que valer madre o estar a punto de valer madre y te traigo algo, te traigo un tesoro de esa experiencia. ¿Te das cuenta de lo grande que puede llegar a ser? Solamente se los dejo sobre la mesa, hermanas, porque sé que muy a menudo pueden llegarnos este tipo de reflexiones. Es normal, pero si dejamos que acampe eso en nuestra mente, nos podemos empezar a quejar, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas, amadas hermanas. Vamos a este parrafito que Fer señalaba ya para cerrar esta participación de un servidor. Mm, mil- no. 400. Sí. Dice, la laguna entre los mundos material y espiritual está perfectamente salvada por la asociación seriada del hombre mortal, el ser intermedio secundario, el ser intermedio primario, el querubín morontial, el querubín de fase media y el serafín. En la experiencia personal del mortal individual, estos diversos niveles están indudablemente más o menos unificados y hechos personalmente significativos por las operaciones misteriosas y no observadas del divino ajustador del pensamiento. Bueno, lo que nos está ubicando este párrafo es, primero nos está ubicando la constitución de la realidad cósmica, ¿sí? Que existe en el nivel material, en el nivel morontial, existe en el nivel espiritual, o sea, la existencia existe, la realidad cósmica, perdón, existe en distintos niveles, ¿sí? Que varios de estos niveles constituyen la realidad de nosotros, ¿sí? O sea, nosotros estamos constituidos de distintos niveles de la realidad cósmica. Tenemos un cuerpo material, tenemos una mente, tenemos un alma morontial, tenemos un espíritu espiritual y tenemos una personalidad. Todos esos son niveles de la realidad cósmica. Y lo que nos ubica aquí es que el que unifica para nosotros todos esos niveles de la realidad es el ajustador divino. Y lo aluden así como las actividades misteriosas y no observadas, porque justamente hasta para las personalidades, para los reveladores, estas personalidades altas, mucho de lo que hacen los ajustadores y cómo lo hacen, hasta para ellos es un misterio, ¿sí? Sin embargo, no apunta, lo que apunta es que nosotros estamos constituidos de esos distintos niveles de la realidad cósmica, pero que en la estructura cósmica de la realidad, estos niveles están salvados por estas personalidades, ¿sí? O sea, todo lo que existe entre la materia y el espíritu, están estos ministros en cada uno de estos niveles, sin los cuales nosotros no tendríamos un enlace para mirar más allá de eso que nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de incluso entrar en un contacto directo con Dios, es por los circuitos universales naturales y por el ministerio de estos seres que existen en todos los distintos niveles de esta realidad cósmica, ¿sí? Entonces, aquí habla de dos cosas, de la realidad cósmica en sí misma y de la constitución humana
como parte de esa realidad. Sin embargo, nos ubican que nosotros no tenemos los 7 niveles de la realidad cósmica, que nosotros manejamos 3 como realidad ontológica, ¿sí? Pero que esos 3 niveles de la realidad cósmica que nos constituye están unificados por el ajustador del pensamiento. Al menos así es como yo lo comprendo. Bueno, pues amadas hermanas, el resumen que les traigo, que este día era particularmente extenso, porque voy resaltando muchas cosas acerca de nuestros hermanos los ángeles, como esta cuestión del el uso del pronombre femenino. Ahí vuelven a hacer énfasis de esto, ¿no? Es una concesión a las mentes materiales como la nuestra en planetas sexuados como el nuestro. O sea, no es que sea un hecho ontológico de su ser que sean ella, sino es esa forma de revelarnos la verdad a nosotros que somos seres sexuados. Por eso es que nos hablan de términos de masculino y femenino, ¿sí? Pero no, se nos aclara que no es que así sea la deidad, ¿sí? Así como, ¿y la deidad es ella o es él? Son concesiones que nos hace para que nosotros alcancemos a entender a lo mejor un tipo de relación que puede tener Micael y el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a lo mejor es simplemente para que nosotros intuyamos que tiene que ver con una forma de relacionarse y de operar juntos, ¿sí? A una realidad como esto, ¿no? Ontológica de femenino, masculino, positivo, negativo, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas les traigo en este resumen, pero vamos a esperar a abarcar el siguiente documento y el documento de los hijos ascendentes de Dios para que nosotros podamos hacer una recapitulación. ¿De acuerdo? Por ahora me gustaría darles las gracias. Si no contesté alguna pregunta, por favor, díganme, porque todavía tenemos algo de tiempito, pero me gustaría escucharles, amadas hermanas, amado hermano, cómo están, cómo se sienten, y pues esas cositas que quedan sobre la mesa que ustedes quieran eh, pues profundizar o desarrollar. También acuérdense que podemos hacer sesiones especiales a pedido de ustedes mismas para poder nosotros desarrollar el tema que se les antoje. Y gracias, hermanas, por estar aquí presentes. Gracias como siempre. Gracias como siempre por tu valioso conocimiento, por compartirnos cosas tan importantes para nosotros, tan bellas, tan significativas. Este tema en particular a mí me gusta mucho. Voy a leer este documento y bueno, me han quedado claras muchas cosas, ¿no? Ya con esto ya puedo ir leyendo e ir entendiendo a la vez eh, estas divinidades, ¿no? Lo esencial de estas divinidades, cuál es la función de cada una de ellas y de ellos. Y pues bueno, como siempre, muchas gracias. Mari, a ver si nos puedes compartir, por favor, lo de tu angelito. Pues muchas gracias, hermano, por tu esfuerzo, por aclararnos nuestras dudas. Muchas gracias, hermanas, por compartir este camino. Yo estoy emocionado por todo lo que tengo que aprender, por toda esta conciencia cósmica que pues nos da al fin y al cabo paz, ¿no? Para saber dónde estamos, y eso también nos ayuda a ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Tener más conciencia nos va a dar eh, más paz y capacidad para ayudar. Muchas gracias. Yo también les agradezco mucho por la sesión de hoy. Y bueno, Osval, nos pediste como reformular mejor lo de lo positivo y negativo. Yo como no leí todo el documento, por eso, bueno, solamente lo mencioné así porque a mí me hizo pensar que, o sea, sí entendí que son seres asexuados, pero luego otra vez los vuelven a dividir en positivo y negativo. Entonces dije, bueno, sigue existiendo como esta especie de dualidad en la cual pues pasamos a otro nivel, pero no todos somos iguales, ¿no? O sea, realmente
pues, o sea, sé que no es sexuado, pero otra vez me imaginaba yo cómo serán estas categorías, ¿no? O cómo se distinguirán entre ellos, ¿no? Como tú eres el positivo y tú eres el negativo, y cuáles serán las características de cada uno, ¿no? Entonces, eso y bueno, muchas gracias. Bueno, Pues yo les... ahí Ay, vas, por favor. ay, gracias. Pues yo les quiero agradecer mucho. Me urge leer este documento porque sí me quedaron ahí como que quiero averiguar más. Les agradezco de verdad mucho sus dudas, lo que ustedes comparten, sus reflexiones. Si bien, justo lo que mencionabas, Akbalde, si bien no lo leí, no me quiero perder ya, o sea, no me quiero perder de este enriquecimiento que tenemos en conjunto, porque me queda claro que es una compañía que tenemos, o sea, es un crecimiento en conjunto que tenemos. Y me da mucho gusto saber que si bien... ya sé que Dios está con nosotros, que también saber y estar absolutamente segura de que además nos pone más seres a acompañarnos, a cuidarnos, a estar como en esta comunión con nosotros, eso me hace sentir todavía el doble, el triple, más de apapachada siempre. Entonces, de verdad les agradezco mucho por esta sesión y pues nos seguimos viendo en la próxima semana. Bueno, ahora sí. Bueno, es realmente lindo, como dicen todos, el escucharles, el entusiasmarnos juntos, el ampliar la visión de la lectura con cada uno. Gracias, Akbal, por pues también todo este amor que se ve que también lo transmites. Bueno, ya lo hemos dicho, pero pues es realmente lindo también esta inspiración que nos otorgas, además de ordenar toda la información. Es muy valioso. Y de repente hubo un momento que sentí que salió todo el artista, el artista que tenemos dentro, todos y todos, bueno, es que a mí me interesó este tema y bueno, porque no, y todos así como súper emocionados que yo creo que valdría la pena como abordar mucho porque creo que es algo que todos nos apasiona, nos mueve, nos conecta. Y justo me encanta cómo funcionan nuestros ajustadores del pensamiento, porque justo yo hoy, reflexionando, observaba como todo esto de la divinidad en los artistas, de cómo se puede expresar, ¿no? Todo esto que dijiste lo estaba sintiendo, ¿no? Y justo me pregunté, ¿y qué onda con el humor, no? O sea, yo siempre he admirado muchísimo a Chaplin, por ejemplo, me parece extraordinario todo el trabajo que él hizo. Y cuando estuve haciendo el estudio como clown, yo me di cuenta toda la belleza que otorga el trabajo de clown y todo el trabajo de empatía y compasión que hay en eso, la búsqueda que tienes de la sonrisa del otro, pero nunca de la burla. Entonces justo me preguntaba así de, ¿y los humoristas entrarán también dentro de esta expresión, ¿no? Entonces me parece tan maravilloso cómo funcionan nuestros ajustadores del pensamiento, que van haciendo el trabajo y van respondiéndonos. Es que es impresionante, ¿no? Lo bonito de estar ahí conectados en ese circuito de gravedad de la divinidad es maravilloso, ¿no? Así que, pues igual me voy entusiasmada, me voy llena de alegría. Pues sí, de mucho más deseo de hoy, de seguir leyendo, ¿no? Luego nos dices, no, es que eso está en la tercera y ya bueno, uno le da así como con las ganas de seguir leyendo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a cada una y a cada uno por su aportación. Querido Akbal, hermanos, hermanas, pues yo también me voy muy contenta. Estoy pensando en que vale mucho, mucho la pena el esfuerzo que empezamos a hacer desde que estamos juntos en el de mejorar día a día lo que cada quien sabe que tenemos que mejorar, pues precisamente para llegar a ese camino, ¿no? A ese camino pues de la morontia y de vivirlo. Entonces, yo traigo ya desde hace como, híjoles, como lo que va desde la semana pasada, traigo eso, ¿no? Y de verdad, o sea, ya detecté dónde va a ser mi gran esfuerzo que sí va a valer
Y me da mucho gusto porque ya lo empiezo a detectar y entonces ya empiezo a respirar y a meditar, ¿no? Aunque sea así por 3 minutos, pero sobre eso. Entonces, bueno, pues cada lectura viendo estas cosas tan maravillosas, hermosas, lindas, buenas, bonitas, como dice Akbal, pues me da más ánimo pues de que estemos trabajando en esto y que estemos en un equipo echándole ganas todos. Les mando un abrazo fuerte y pues nos vemos dentro de 8 días. Los quiero. Yo también quiero agradecerles a todos sus aportaciones bien lindas. Siempre se aprende más. Y quería hacerte una pregunta. Las realidades cósmicas que nos acabas de mencionar ahorita adelante, son como un complemento, una extracción que tú hiciste, o existe un documento en donde yo pueda ir para buscarlas. En el prólogo está una primer esbozo de lo que es la realidad desde el libro de Urantia, pero está desglosado a lo largo de documentos a lo largo del libro. Por ejemplo, vamos a llegar muy pronto a la materia, la mente y la energía. Ahí están analizados 3 de los niveles de la realidad cósmica, ¿sí? Pero en donde está desglosada un poco más amplia es en el prólogo y explican lo que la realidad tiene que ver. Primero que nada el discernimiento de la misma tiene que ver con la perspectiva desde el que discierne. No es lo mismo la realidad para nosotros desde el punto de vista material y físico que desde un ángel morontial. O sea, la realidad es diferente desde el dónde se experimenta la misma. Y los niveles de la realidad también están ahí en el prólogo. Ok, muchas gracias. Y gracias a todos por su divina presencia. Nos vemos la próxima semana. Ah, bueno, yo también muy agradecida y un poco apenada por haber puesto un tema que no sé si voy a poder manejar, pero solo decir que tiene que ver con la recapitulación de mi vida y con darme cuenta cómo en el caminar nunca estuve sola. Eso un poco, ¿no? O sea, no me puedo meter al detalle porque es algo más personal que ni siquiera te va a resolver nada. Entonces, bueno, nada más tiene que ver con un tiempo de la infancia en donde fui acompañada por alguien que ahora a estas alturas de mi vida me doy cuenta que ese alguien pues no podía ser más que un ángel. Eso es lo que te puedo decir. Una disculpa por poner un tema tan privado a la mesa, no pensé que fuera a ser significativo, pero pues tiene que ver con mi diálogo con las categorías de la religión y con lo que hoy entiendo con Dios. Entonces, pues eso, mostrar que creía que no creía en eso, pero que en el darme cuenta en el camino de mi historia, pues es que en este propósito divino siempre he estado acompañada, igual que todos nosotros. Era eso, nada más. Y una disculpa por poner estas cosas. Y estoy muy agradecida de escucharles. Gracias a ti, Akbal, por siempre tener esta claridad para explicarnos lo complejo, pero también lo simple, que a veces aparece aquí que no alcanzamos. Gracias. Muchas gracias, amadas hermanas. Muchas gracias, amado hermano. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que tengan una maravillosa semana. Gracias, amadas, por este maravilloso encuentro. Que tengamos una semana llena de bendiciones, de avance, de progreso espiritual, de descubrimiento de Dios, que nos acompañe y nos guíe hacia toda la verdad, hacia toda la vida. Gracias, amadas hermanas. Nos vemos el próximo viernesito. Seguimos reflexionando sobre los ángeles y pues van a seguir muchas cosas de las que nos preguntamos, se responden ahí con más información, ¿no? Y lo que quede ahí incompleto, pues ya lo vamos a reflexionar cuando tengamos nuestra siguiente sesión. El Akbal, documento 39. perdón, ¿vamos a leer el documento 39? Sí, documento Ok, 39. Ese es el que gracias. toca. Y un Gracias. abrazo a tu mami, a Diego, que los vi salir por ahí. Un abrazo bien grande. Qué lindo que Sí, mi vida. me Yo los saludas. besando a Diego.
Gracias, mi vida. Gracias, Bonito corazón. Ahí me fin. los abrazas. Abrazo, hermanas. Gracias. Abrazo con ustedes. Hermosa noche. Las queremos mucho. Adiós.